Gracias, señor presidente. Señorías, planteamos hoy esta iniciativa que yo imagino que a más de alguna de sus señorías pues bueno, les habrá sorprendido, no le habrán dicho ahora de qué vamos a hablar aquí. Entonces, me gustaría contextualizarlo porque creo que nunca es mal momento para volver a hablar de este asunto. Bueno, les recuerdo que en el mes de septiembre de 2015 debatimos una iniciativa que planteó el Partido de Ciudadanos en el Pleno sobre esta cuestión y nosotros allí, como alternativa, presentamos una enmienda que posteriormente transformamos en esta proposición no de ley, porque no se nos aceptó como enmienda ni ningún tipo de transacción ni nada, simplemente se nos rechazó ese texto y entonces nosotros en ese debate dijimos no se preocupen, que tendrán la oportunidad de votar esta iniciativa en su momento y posicionarse sobre lo que planteamos. Yo recuerdo que aquella proposición no de ley de Ciudadanos, bueno, era en un momento en el que se iban a celebrar las elecciones de la Comunidad Autónoma Catalana y entonces, bueno, pues hacía referencia al cumplimiento de las leyes refiriéndose a eso, ¿no? Pues al posicionamiento de independencia, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues había de alguna manera se hablaba, resumo, de la unidad de España, etcétera, etcétera, pero en ningún caso era una proposición no de ley que nosotros consideramos pues que podían debatir en las Cortes Generales, pero que no era un tema contextualizado a Aragón, con lo cual nosotros creemos que en el Parlamento aragonés podemos pronunciarnos y hablar sobre cualquier cosa, pero indudablemente creemos que debemos intentar contextualizar los asuntos a nuestra realidad y, de alguna forma, pues abordarlos desde el punto de vista desde el que nos afecta. Con todo el respeto a que Ciudadanos, pues bueno, pues ha venido demostrando además su posicionamiento en estas cosas, que bueno, pues es un partido que nosotros interpretamos como extremadamente centralizador y que no sé hasta qué punto cree en el Estado de las autonomías como tales, así lo reflejaba en la proposición no de ley, bueno, pero están aquí ocupando unos escaños en el Parlamento aragonés y creo que el deber tanto de estos diputados como de todos los demás, así que yo creo que hoy tendrán a bien apoyar esta iniciativa, estar de acuerdo que nuestro deber como representantes, si no, no sé qué hacemos aquí, de los aragoneses es hablar de Aragón, de los problemas de los aragoneses y reivindicar, instar a aquellas instituciones que consideremos oportuno para mejorar la realidad aragonesa. Y, por tanto, nosotros planteamos esta iniciativa, lo contextualizo porque si no, pues quizás no se entiende muy bien, porque efectivamente pues, ha habido reiteradamente en los últimos años pues, planteamientos de diferentes instituciones que cuestionan la integridad de España, efectivamente, y que defienden planteamientos rupturistas. Saben que nosotros somos un partido aragonesista, que defendemos Aragón, pero somos un partido que creemos en España también y en la unidad de España, y eso no tiene nada que ver con ser menos aragonesista, sino que creemos que Aragón tiene que desarrollarse al máximo, tiene que cumplirse su estatuto al máximo, tiene que respetarse, pero eso no significa que no queramos ser, bueno, formar parte de un Estado unido, de lo que es la unidad de España y que queremos que se cumplan las leyes siendo solidarios entre territorios con igualdad en todas las comunidades autónomas. Lo más grave es cuando estos posicionamientos los plantean instituciones públicas que representan a los ciudadanos y que al final tienen un punto, esos planteamientos, de incumplimiento de la legalidad, porque en muchos casos los pronunciamientos que están haciendo lo que están diciendo o a lo que están llamando es a no cumplir las leyes y esto nos parece extremadamente grave y de hecho, pues bueno, como aquella iniciativa venía por el tema, sí, de la unidad de España, pero hablando del tema del Parlamento catalán, pues saben que nosotros tenemos en Aragón diferentes fuentes de conflicto con la comunidad vecina, que no generalizamos con los catalanes así en masa o como sociedad, ni mucho menos. Tenemos muy buenas relaciones con los vecinos catalanes, eso no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que las instituciones y algunas entidades concretas de Cataluña yo creo que alientan en muchos casos esos conflictos con los aragoneses, que nunca todos los conflictos que tenemos con Cataluña, nunca, ni uno solamente se ha generado desde Aragón, nunca, ninguno, que me digan uno, ninguno. Por tanto, lo que no podemos hacer tampoco es que nos dé igual callarnos y dejar que hagan. Y, de hecho, en ese
alarde o en esos pronunciamientos de incumplimiento de la legalidad también en muchas ocasiones pues podemos ver el tema de no acatar las sentencias judiciales, que nos parece extremadamente grave. Es que yo no me imagino, es que nosotros no somos, es que no me imagino a este Parlamento planteando aquí pronunciamientos de no acatar sentencias judiciales que nos mandatasen a devolver lo que es justo y lo que es propio de otros. Es que no me lo imagino. Creo que en nuestra esencia como aragoneses eso no está y, por tanto, pues me gustaría que en todos los sitios se hiciesen las cosas así. Es inadmisible totalmente que se incumplan las leyes por instituciones que representan a los ciudadanos. Desde luego, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y lo que queremos es que este Estado español se desarrolle desde el Estado de las autonomías y, por tanto, todos somos iguales ante la ley por formar parte de un territorio y sin formar parte de un territorio. Y, desde luego, lo que tampoco es justo es que no se cumplan las leyes que son los estatutos de autonomía. Hablamos de otras leyes, pero hablamos también de los estatutos de autonomía, no solamente de la Constitución, de los estatutos de autonomía. Y yo quiero poner encima de la mesa algo que todos ustedes saben, pero que desde luego creo que no estaría mal que una vez más, de forma unánime, en estas Cortes nos pronunciásemos en ese sentido, reivindicando una vez más el respeto que se debe tener hacia el Estatuto de Autonomía. Y no puede ser que algunos estatutos de autonomía, como leyes orgánicas que son y como parte de ese bloque constitucional que conforman, algunos se cumplan y otros no, en función de la comunidad autónoma de turno. Y lo que hay detrás de eso no es la comunidad autónoma de turno, sino es el poder que esa comunidad tiene y el número de votantes que esa comunidad autónoma tiene. Y así nuestro Estatuto de Autonomía se ha venido incumpliendo por los sucesivos gobiernos a lo largo de los años en puntos muy importantes como es el acuerdo bilateral, como es el respeto a nuestros derechos históricos, etcétera, etcétera. Simplemente, sinceramente, eso desde nuestro punto de vista y está clarísimo, porque somos pocos y, por tanto, pintamos poco. Esperamos tener el apoyo de todos los grupos en los 5 puntos de esta proposición no de ley, cuyo objetivo no es ninguno más que ese, sino que quede muy claro que creemos que se tienen que tomar medidas efectivas para que se cumpla la ley y que cuando hay pronunciamientos llamando al incumplimiento de las leyes se tiene que actuar y que somos, por tanto, todos los españoles igual ante la ley con independencia de dónde vivamos, que queremos que se tiene que cumplir siempre también nuestro estatuto en cuanto a los derechos históricos, el Estado, en cuanto al acuerdo financiero, en cuanto a todas las disposiciones de nuestro estatuto que no se vienen cumpliendo. Y además, ahora que estamos en este momento, que parece que estamos un poco como en el limbo, que tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar en la política estatal y que al final nos acaba afectando a los aragoneses, pues creemos que es un buen momento también para que el siguiente gobierno pues vuelva a tener muy fresco un acuerdo unánime de estas Cortes en el que le digamos que queremos o exigimos, reivindicamos que se cumplan las leyes y que evitamos y rechazamos cualquier tipo de fractura social. Muchas gracias.